Ponga una mano en su corazón y levante la otra y diga: soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento. Hermanos, que podamos hacer estas declaraciones de fe sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántas veces declaramos cosas feas? Cuando nos enojamos en nuestra familia y empezamos a hablar mal de nuestros hijos, ¿verdad? Burro, inservible. ¿No se nos ha escapado? A ver, sobre nuestros esposos, sobre nuestras esposas, ¿verdad? Pero cuando conocemos al Señor y entendemos que hay poder en las palabras, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a declarar en fe, ¿verdad? Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, yo lo creo en fe. Estamos declarando, ¿verdad? Lo que quizás no estoy viendo con mis ojos naturales, pero sí lo percibo con los ojos de la fe. Amén. Y qué manifestación más preciosa cuando yo comienzo a vivir así esa vida, ¿verdad? Siempre cuento la historia de un hermano que yo conocí en Uruguay, que cada vez que lo saludaba el hermano decía: ¿y usted, hermano, cómo anda? Ay, en la lucha y en la prueba. Pobre hermano, qué vida tan triste. Sin embargo, conocí a otra hermana que sabía que estaba en la lucha y en la prueba. Y ella me decía: bendecida y en victoria. Y yo sabía que ella estaba pasando una situación difícil. Amados, confiemos en Dios. Que nuestras palabras declaren el amor de Dios sobre nuestra vida, que declaren el poder de Dios sobre nuestras vidas. Déjese de estar declarando cosas negativas, ¿sí? Comience a creerle a Dios, ¿verdad? Haga suya la palabra de Dios, ¿verdad? La cual dice que usted es bendito con toda bendición espiritual, ¿verdad? Y cuando usted está pasando esa, soy bendito con toda bendición espiritual. No le crea las mentiras del enemigo. Saben que el enemigo trabaja con argumentos. La palabra dice que tenemos que derribar todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Y los argumentos son las mentiras del enemigo puesto en la mente y en el corazón del hombre. De que no voy a poder, de que no lo voy a lograr, de que el Señor me abandonó, de que estoy solo para esto, ¿verdad? Son fortalezas en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos impiden operar en fe. Así que créale a Dios, amén. Qué testimonio precioso lo del hermano Daniel con su auto. Está ahí, dice que caben 17, 18 dentro del auto. Más o menos son en la capacidad que tiene. Ustedes se ríen. Cuando recién llego al Congo, me toca relevar al oficial de transporte, que era el responsable de hacer los reportes de accidente. Y yo llego un martes, el sábado hay un accidente con un vehículo de la ONU. Y recuerdo que tuve que ir a ver el accidente para hacer mi reporte. Y usted, ¿cuánto se imagina que podrían haber de personas en una combi? ¿Conocen las combi? Las Volkswagen, aquellas camionetitas que tienen el motorcito atrás. No he visto mucho acá, muy poquita creo que hay. ¿Cuántas personas creen que pueden caber en un vehículo de eso? Yo encontré casi 40 personas en ese vehículo. Y seguían saliendo y yo miraba y seguían saliendo. En los vehículos, tengo fotos que no me dejan mentir, ¿verdad? En los autos comunes, autos de 5 personas, iban 7 u 8 adentro y después media pierna adentro en las puertas de los costados
y en el techo alguno agarrado ahí. Increíble, gloria al Señor. Así que Daniel tiene su auto para una capacidad de 16, 17 personas. Gloria al Señor. Estamos hablando, o estamos compartiendo la serie Parecido no es igual. Parecido no es igual. Y cuando iniciamos esta serie, poníamos una imagen allí en la publicación de dos ramitas que parecían trigo, pero en realidad una era trigo y la otra era cizaña. ¿Verdad? La cizaña es muy parecida al trigo, pero no es igual. Y lo que queremos es, a través de esta serie, traer revelación, traer luz a su vida, ¿verdad? De ciertas cosas, de ciertas enseñanzas o de ciertos errores que cometemos en nuestra vida como cristianos, que nos impiden avanzar, que nos impiden recibir las promesas de Dios, ¿verdad? Que son parecidas a la vida de cristiano que deberíamos llevar, pero realmente no es igual. Y ¿sabían que el término cristiano se usó por primera vez en Antioquía? Allí en el libro de Hechos nos dice que en Antioquía se empezó a usar el término cristiano, y esas personas, cristianos, eran los seguidores de Cristo. Ahora, un seguidor de Cristo, ¿cuántos son seguidores de Cristo aquí? ¿Usted sabe realmente lo que es ser un seguidor de Cristo? Un seguidor de Cristo es una persona que quiere imitarlo, quiere seguir sus pasos. Cristo es el referente, su forma de amar, su forma de obedecer al Padre, su forma de servir, ¿verdad? Su amor, su paciencia, su mansedumbre, su sabiduría. Dice, ¿y quién es este que habla con tanta autoridad? Le decían, ¿verdad?, a las personas de la época cuando él predicaba. Ser un seguidor quiere decir ser un imitador de Cristo. Y a veces decimos ser cristianos, pero realmente nuestra vida no refleja nada más lejos de lo que realmente Cristo era. Y yo no digo que usted sea un imitador de Cristo en cuanto a los milagros, porque usted va a decir, pero pastor, Cristo resucitó a algunos muertos. Yo todavía no resucité a algunos, ¿verdad? Bueno, pero usted está conviviendo con su suegra ahí en su casa. Ya eso es fuerte. Ya eso es un milagro, ese carácter que usted tiene ahí, ¿verdad? A mi suegra la amo, ayer estuve hablando con ella. No se asusten, no crean que el pastor está peleado con la suegra. Nos extrañamos cuando no nos vemos. Es más, me compré un buzo que dice que viva mi suegra, bien grande así. ¿En serio? Y atrás dice, pero bien lejos de mí. Amados, ¿qué realidad es esta? Que decimos ser cristianos, decimos ser seguidores de Cristo, pero nuestra vida realmente no lo manifiesta. ¿Han visto algunos jóvenes que tienen algunos cantantes como ídolos y los siguen? Saben dónde están, saben cómo se visten, saben los gustos, y ustedes de repente los ven ahí, los jóvenes, vestidos como es. Yo le voy a confesar algo. En mi juventud, cuando yo estaba apartado del Señor, había un rapero que se llamaba, argentino, se llamaba Yacimel. ¿Cuántos lo recuerdan? Usaba un pañuelo con un gorro, ¿verdad? Y el jean con unos cortecitos y unas botas ahí, ¿verdad? Y cantaba yo Yacimel en el micrófono y yo le hacía los pasos y me vestía y me cogí una caravana también, escuche, no. Fui y me hice perforar ahí, no, tenía que estar a la moda porque quería imitar a Yacimel, ¿verdad? Me duró poco porque después ingresé a la milicia y ya mi corte, todas esas cosas, esas ondas se terminaron, ¿verdad? Pero, ¿y por qué no somos así con Cristo? ¿Por qué nos cuesta imitar las actitudes que Cristo tiene de amor? ¿Verdad? Las actitudes de ese carácter maravilloso que Cristo tenía. Que no era un carácter débil, era un carácter firme. Él, cuando tenía que pararse firme y confrontar a los fariseos, a los religiosos, y confrontar al pecado, él se paraba firme. ¿Verdad? Cuando tuvo que correr a aquellos vendedores que estaban en el templo, él no tuvo ningún problema en hacerlo. Ahí él se enojó y dijo, han tomado la casa de mi padre, ¿verdad? Como un negocio. Entonces, ¿qué
lindo sería que nosotros verdaderamente como cristianos, como seguidores de Cristo, pudiéramos imitar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, lo que Él es. Y a veces confundimos la vida de cristiano. Pensamos que la vida de cristiano es concurrir algunas veces a la iglesia. Pensamos que la vida de cristiano o el cristiano es aquel que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Y nos olvidamos que Santiago dice, sí, los demonios también creen. Si estaban allá arriba y los corrieron. Claro que lo vieron. Pensamos que la vida del cristiano, ¿verdad?, es tener simplemente algunas palabras, gloria a Dios, aleluya. Y nos olvidamos que la vida de cristiano es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Cada día tú manifiestas ese estilo de vida dando gloria a Dios con tus palabras, con tus hechos, con tus actitudes. Eso es el verdadero cristiano. No se trata de un saco, una corbata. No se trata de cómo me visto. Pablo, exhortando, ¿verdad?, allí en su palabra decía que nuestra preocupación no sea, y hablando específicamente a las mujeres, no sea tanto de cosas externas, de atributos, ¿verdad?, sino interno, una transformación interna. Y eso es lo que el Señor demanda para que seamos verdaderos cristianos, ¿verdad? Lo contrario es algo parecido, pero no es igual. Ahora, tristemente la iglesia, y me incluyo en ella cuando caminé muchos años y serví mucho al Señor con el tema del evangelismo, yo pensaba que el verdadero cristiano es aquel que repite una oración de entrega y está pronto. Y usted sabe que no es así. Después de años y a medida que caminé con el Señor y fui entendiendo su palabra, empecé a entender ciertos pasajes. Allí Juan el Bautista, cuando estaba preparando el camino para Jesús, él dijo allí en Mateo capítulo 3, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el mismo capítulo, en el versículo 8, dice, produzcan fruto que demuestren un verdadero arrepentimiento. Entonces, a veces comenzamos mal nuestra vida de cristiano. Hicimos una oración o repetimos una oración, pero en nuestro interior no había un genuino arrepentimiento de mi vida pasada. Y Dios no mira lo que está saliendo solo de tu boca, dice que Él mira la intención del corazón. Y cuánto, ahora que miro para atrás, yo decía, wow, qué cantidad de personas gané para Cristo. Porque simplemente repetieron la oración. Y hoy miro para atrás y digo, quizás esas personas nunca se entregaron al Señor. Porque quizás repitieron una oración por, me voy a sacar este pesado de encima y voy a repetir esta oración. ¿Cuántos han trabajado en el evangelismo? A ver, levanten sus manos. ¿A cuántos han ganado a alguien para Cristo? Levanten su mano. Poquito. A ver, levanten alto su mano. ¿Cuántos han ganado a alguien para Cristo? ¿Verdad que hacerle la oración de entrega, ¿no? Pero si esa persona no hay un arrepentimiento genuino, como dice la palabra, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo escribe allí a los corintios, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación. Algunos se sienten afligidos, amargados, pero no están arrepentidos de su vida pasada. Por lo tanto, no fue un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, si no hay un genuino arrepentimiento, usted no recibió el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo con esto que usted tuvo un genuino arrepentimiento y no se equivocó. Se pudo haber equivocado muchas veces, pero en su corazón está el deseo de cambiar. Y si antes caía 10 veces lo mismo, hoy caigo 5. Creyendo que mañana voy a caer 3. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un genuino arrepentimiento, dice la palabra, el Espíritu Santo entra en usted, es sellado para salvación. Y cuando el Espíritu Santo entra en usted, el Espíritu Santo produce en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si tú hiciste una oración de entrega, pero tu vida no tuvo
ningún cambio, siguió en la misma dirección, quiere decir que no fue genuino. Deberías rever esa situación. Ahora, hablamos en la primera enseñanza que muchos se entregan al Señor también y se frustran, porque conforme pasa el tiempo, no avanzan, siguen luchando con las mismas debilidades, siguen luchando con los mismos pecados, siguen luchando con su carácter, no ven avanzar su economía, su trabajo, y nadie que esté firme en Cristo, que es la roca, puede permanecer igual. Ayer hablaba con alguien y me decía lo que éramos antes nosotros y lo que hoy somos. Cómo Cristo ha moldeado el carácter en el matrimonio, cómo Cristo ha moldeado el trabajo. Antes trabajábamos y vivíamos peleados, amargados. Y ahora estoy trabajando, las cosas no dan. En mi mente está llegar a ser un empresario. Ya no estoy pensando chiquito, estoy pensando como Dios piensa de mí. Eso solo lo hace la mente de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, cuando empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, pretendiendo que haya un cambio en nosotros, y no avanzamos, nos frustramos. Y acá viene la primera enseñanza que habíamos dado. Gálatas capítulo 2:20, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted cuando viene a Cristo debe entender que Cristo vive en usted y que es el poder de Cristo a través del Espíritu Santo en usted que le da la fuerza, el dominio propio, el valor para vencer esas áreas en las cuales está luchando, para salir adelante de esa situación. No es por sus fuerzas. Y eso nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar, nos cuesta confiar en Dios. Hay áreas en nuestra vida que nos cuesta rendir a Dios. Y por eso no avanzamos. Y nos frustramos y decimos, ¿qué pasa? Y es que estoy intentando con mi propia fuerza. Ahora, cuando yo entiendo esto, entiendo que Cristo en mí me hace apto para el cielo. Cristo en usted lo hace apto para el cielo. Cuando Dios lo mira a usted, ¿verdad? No ve a Sergio, ve a Cristo en la cruz por él. Amén. Por eso Sergio es santo. Y por eso los errores que él cometa, está Cristo cubriendo, justificando lo que hizo. Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando usted se entregó al Señor fue crucificado. Murió a las obras de la carne. Murió al pecado, fue quitado de las tinieblas, traído a la luz admirable del Dios. El pecado no tiene poder en usted, pero no lo reconocemos. Pastor, no tiene poder en mí, pero yo sigo cayendo. ¿Y no será que no estás confiando en Dios? ¿No será que te está faltando búsqueda intensa de la presencia de Dios para que tus convicciones realmente se afirmen? Yo le pregunto a ustedes, cuando quieren bajar de kilos, por ejemplo, ¿sí? No hacen algunos ayunos, dejan de comer, con la comida, bueno, ya miran en internet, bueno, acá dice pan no, harina no. Me voy a cuidar con las harinas, ¿verdad? Entonces, tomamos precauciones, vemos qué tenemos que hacer. ¿Y por qué cuando venimos a la vida en Cristo no vemos qué es lo que está pasando? ¿Por qué no avanzo? Hay algo que está pasando, algo estoy fallando en mi vida que me está impidiendo avanzar. Y escuche, no va a ser porque Cristo no se lo muestra. Cristo a diario se lo muestra. Pero somos tan duros, tan cabeza dura, que nos cuesta entender. ¿Y sabe por qué el Señor se lo muestra? ¿Sabe por qué el Señor se lo muestra? Porque lo ama demasiado para que usted siga luchando en esa área. Él lo ama así como está usted. Así como vino, Él lo ama. Pero lo ama demasiado para dejarlo como está. Con todas esas ataduras, su mente confundida. Él quiere transformarlo. Entonces, en Cristo soy apto para el cielo. Y Cristo en mí me hace apto para que mi vida glorifique al Padre. ¿Puede entender esto? Cuando yo dije hoy, el verdadero cristiano es el que vive, es un estilo de vida que busca agradar a Dios. Cuando usted está en Cristo y Cristo está en usted,
usted tiene la capacidad para agradar a Dios. Porque no depende de sus fuerzas. No depende de su disciplina. Depende de su fe en que Dios le da la fuerza, la convicción, el carácter que usted tiene. Ya no es su carácter, es el carácter de Cristo. Que usted tiene la mente de Cristo. Cuando usted escucha esto, ¿qué viene a su mente? Tengo la mente de Cristo. Pero esto lo voy a tener así. No, usted tiene. La Biblia dice que ahora tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está hablando a ti, a mí, cada día. Él nos quiere guiar por buen camino. Díganme, si en una discusión, cuando estaban con su pareja, algo no le dijo, ¿por qué no te callás? Guarda silencio. Algo en su interior, con una voz sensible, audible, no le dijo, guarda silencio. No te enojes. Espera un momento. Entendé lo que te quiere explicar. Y nosotros dimos rienda suelta a nuestro enojo, a nuestro orgullo, y aquello que era una pequeña discusión, terminó un tremendo pleito. Y algunos en separación. El Espíritu Santo, amado, opera activamente en nuestro diario vivir. ¿Sabía usted? Opera activamente. ¿O usted cree que el Espíritu Santo está dentro de usted? No, Él activamente está queriendo llevarlo a una comunión con Dios. La Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero si usted es indiferente, si usted hace oído sordo a lo que le está hablando, lo segundo que hablamos, el segundo error que cometen muchos creyentes, es creer que la vida del cristianismo es una religión, cuando el cristianismo genuino es una relación con Dios. ¿Verdad? Vivir una relación con Dios no se trata de seguir ciertas leyes, ciertos argumentos, ¿verdad? Vivir una relación con Dios se trata de hacer las cosas por amor a Él. No fallarle porque le amo y porque quiero agradar su corazón. Pero tristemente muchos comienzan teniendo o queriendo tener una relación y terminan en una religión. Se volvieron legalistas. Se olvidaron de la gracia y misericordia que Dios tuvo para rescatarlos. Cuando estaban perdidos, que Dios los levantó y le dijo, vení acá. ¿Verdad? Y habíamos hablado del hijo pródigo que estaba allí entre los chanchos, ¿verdad? Con su olorcito perfumado a chancho, ¿verdad? Chancho 2.0 se llamaba la fragancia. Cuando fue a su padre, con ese olorcito, su padre lo abrazó, lo besó. Pero su hermano, ¿verdad? Empezó a cuestionar que estaban celebrando que su otro hermano menor había regresado. Y cuando vemos personas así en la iglesia que están juzgando, que están siempre criticando, que están cuestionando el obrar o el actuar de otros hermanos, es porque hay una luz de legalismo, hay una luz de religiosidad en esa persona. Digo yo, ¿no sería mejor orar por esa persona? ¿O no sería mejor acercarse a esa persona y hablarle con amor y tratar nuevamente de guiarle el camino? Pero a veces nos volvemos legalistas y ni siquiera le decimos a esa persona, sino que lo comparto con otro hermano. Así que la segunda enseñanza es caer en el error de creer que nuestra relación de cristianos con Dios es una vida de religiosidad. Dios mismo llamaba a su pueblo en el Antiguo Testamento la esposa. Cristo en el Nuevo Testamento llama a la iglesia la novia. Miren cómo se manifiestan ellos hacia una relación con nosotros. Y yo creo que he entendido esto, y si no lo entendió, puede ir a YouTube, a la página de
Ministerio RDD 2020, puede ver estos mensajes donde profundizamos más. Hoy quiero tocar otro punto, ¿verdad?, que fallamos muchos cristianos. Quiero hablarte de que somos seres espirituales. Cuando venimos al Señor, tenemos que entender, o esta revelación tiene que venir a nuestra mente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Usted sabía que somos tripartitos? Somos un espíritu que tiene un alma que está dentro de un cuerpo. ¿Sabía eso? Pero ¿por qué no soy un cuerpo que tenga un alma y un espíritu? Porque Génesis 1:26 dice que Dios a usted y a mí nos formó conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. ¿Y qué dice la Biblia que es Dios? ¿Es cuerpo, es alma o es espíritu? Por lo tanto, cuando Dios se refiere a que nos formó a su imagen y semejanza, se refiere a la personalidad espiritual de cada uno de nosotros, a la personalidad moral de cada uno de nosotros. Porque si Él lo hubiese hecho a la forma física, yo quiero que mire a su costado y diga, a ver, ¿hay alguno igual acá? Ninguno. Entonces, ¿cómo es Dios entonces? Cuando Él dijo, voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza, se refería a su espíritu. Entonces usted es espíritu, amén, que tiene un alma, que hay en esa alma, hay emociones, ¿verdad? En esa alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Entonces, sabemos que somos espíritu, que tenemos un alma, en la cual están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero ¿qué importancia tiene el espíritu? El espíritu que hay en nosotros es la única forma que tenemos de comunicarnos con Dios. Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, se comunicaban a través de su espíritu. El espíritu de Adán y Eva, antes de pecar, estaba vivo y tenían esa comunión con Dios. El espíritu que estaba en Adán y Eva, antes de caer en pecado, era quien guiaba al alma y era quien guiaba al cuerpo. Pero cuando caímos en pecado, ¿qué es lo que nos domina a nosotros? Cuando se refiere la palabra a la carne, es lo que está en este cuerpo implícito. Este cuerpo es el envase que usted recibió de parte de Dios, que tiene los 5 sentidos para que usted pueda moverse por este planeta Tierra, ¿verdad? Es un envase que va a quedar aquí. Dice, a ver si les puedo compartir aquí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿a qué se refiere? ¿A la casa donde usted vive? ¿O al cuerpo suyo? Esta morada terrestre, y después sigue diciendo, este tabernáculo, ¿verdad? Se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces a veces nos afanamos tanto por cuidar esto de afuera, ¿verdad? Invertimos demasiado a veces. Y nos llenamos a veces de enojos, de ira, ¿verdad? Nos peleamos con nuestros padres. Mirá cómo me hiciste. A mí me faltó unos 15 centímetros, 20 centímetros más.
A algunos les sobró algo, a otros les faltó otra cosa, ¿verdad? Pero esto simplemente es una morada, es un instrumento que Dios le entregó a usted para transitar en este corto pasaje por la tierra. ¿Cuántas veces razonamos esto realmente? Salomón dijo, vanidad, todo es vanidad. Y no digo que no tengamos que cuidar el templo, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Pero cuando ya pasa a una vanidad, ¿verdad? Algo que ya uno queda, como dicen ahora, estás traumado, ¿verdad? Ya no es lo que a Dios agrada. Tenemos que entender que el cuerpo es morada para el espíritu y el alma que sí van a ser eternas. Cuando usted muera, ese cuerpo va a ser de alimento, ¿verdad? Va a volver, del polvo salimos, va a volver a ese lugar. Pero su espíritu, su alma, si están en Cristo, van a ascender allá arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando no entendemos que somos seres espirituales, es que nos dejamos guiar por las emociones, nos dejamos guiar por nuestra carne. Por eso es importante entender, amados, que somos seres espirituales. Pablo escribe a Romanos en capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted se ocupa en complacer los deseos de su carne, que dice ¿es qué? Muerte. Pero cuando usted busca complacer al Espíritu, que dice es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando usted vino al Señor, ¿qué entró a morar en usted? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ese Espíritu Santo, una vez más, trajo vida a su espíritu y hay una comunión a través de su espíritu, el espíritu del hombre, fusionado con el Espíritu Santo de Dios. Y si usted alimenta al espíritu, ese espíritu va a dominar la carne. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en mi carne? Las emociones, los sentimientos, los deseos pecaminosos. Y a veces empezamos a caminar en la vida como cristianos y no analizamos esto. Pablo nos insta a vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu, con mayúscula, es el Espíritu de Dios que lo está guiando a usted. Entonces, amados, qué importante entender que cuando recibimos ese Espíritu, tenemos que buscar alimentar. Usted va a manifestar en su vida lo que usted alimenta. ¿Sabía eso o no? Si usted vive alimentando los deseos de su carne, el resultado va a ser eso. Cuando usted tenga que tomar decisiones, cuando usted tenga que hablar, cuando usted tenga que manifestarse en su fe, su carne le va a ganar. Pero si usted alimenta al Espíritu, si usted camina conforme al Espíritu, conforme a la guianza del Espíritu, usted va a actuar conforme a su fe y va a tener victoria. Ahora, quiero decirte algo.
Tener el Espíritu de Dios no te hace espiritual. ¿Sabías eso? No, yo soy espiritual si yo tengo el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu de Dios no te hace espiritual. Y Pablo allí comienza a exhortar a los corintios por esto. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. A ver, Pablo está escribiendo a creyentes. ¿Estos creyentes tenían el Espíritu de Dios adentro? ¿Eran creyentes? ¿Verdad? Tenían el Espíritu de Dios. ¿Eran espirituales? Vamos a ver qué dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y pregunta él, ¿no sois carnales y andad como los hombres? Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios nos demanda que seamos espirituales, parecidos, sí, vamos a una iglesia, me entrega al Señor, tengo el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no acontecen los milagros en mi vida que yo necesito? ¿Por qué no acontecen los cambios en mi vida que yo necesito? ¿Por qué no avanzamos? Porque seguí siendo carnal. Porque seguí siendo un niño espiritual. Si querés tener una vida de victoria, amados, debes comprender esto. Debes aprender a que tus sentidos espirituales se agudicen, empezar a escuchar al Espíritu Santo de Dios y caminar en esa línea. Tristemente, muchos cristianos piensan que solamente venir a un culto y no su vida de intimidad, su búsqueda de Dios, se resume a eso. ¿Cuántos? Y hablo siempre de la parte física porque es algo que me gusta. ¿Cuántos juegan fútbol acá? ¿O hacen algún deporte? ¿Cuántos juegan bien? Bajá la mano. ¿Cuántos? Yo les pregunto, ¿verdad? Que necesitamos... ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos mal? O los que hacen algún deporte, en lo que juegan al vóley. Yo me di cuenta que juego mal cuando fui una vuelta y me tiraron para la punta, para allá atrás. Váyase para allá atrás, por allá, aguante allá. No agarraba ni una pelota, me tiraron en el lugar para como no molestar ahí. Ahí me di cuenta que era malo para el voleibol. ¿Verdad? Nos damos cuenta cuando soy malo para el fútbol, ¿verdad? Cuando no llega una pelota, cuando no sé ni cómo patearla, cuando no tengo dominio, cuando estoy mucho rato sentado en el banco ahí de suplente, ¿verdad? ¿Y qué reacción tomo yo para eso? Bueno, a algunos no le interesa, a algunos le gusta estar en el banco suplente con su conservador ahí al costado y meten años ahí, ¿verdad? Pero algunos no, algunos dicen, no, yo quiero jugar, yo quiero destacar acá, ¿verdad? Yo quiero correr y llegar a la pelota por lo menos y levantar un centro y gritar un gol. Lo mismo en nuestra vida de creyentes. Algunos vienen con su conservadora, se sientan en el banco suplente y pasan años ahí. Y no se preguntan por qué no crecen. O si se lo preguntan dicen, pero demanda mucho. Levantarme a orar, leer la palabra, buscar en ayuno, en oración. Pero aquellos que lo hacen y comienzan a experimentar los beneficios, es como aquel que entrenó y fue a jugar y dijo, wow, ahora corrí 40 minutos y no me siento tan hecho pomada. Me siento bien. Pude correr 40 minutos y estoy bien físicamente porque entrené. Pablo nos compara con atletas y dice que tenemos que correr no por correr, sino correr para ganar.
Si no entendemos esto, que debemos dejar de alimentar nuestros deseos de la carne y comenzar a buscar la guía del Espíritu Santo, a ser guiado por el Espíritu Santo, no vamos a avanzar. Hay algo que nos ayuda, amados, a vencer esto. ¿Sabía usted? Porque cuando dejamos que nuestra alma, nuestras emociones y nuestra carne nos dominen, tenemos mucho que perder. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hay algo que rompe algo y hace una separación. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿qué? El alma. ¿Qué más? Y el espíritu. ¿Y qué más? Las coyunturas, los tuétanos. ¿De qué está hablando ahí? Del cuerpo. La palabra de Dios penetra lo más profundo. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hay muchos cristianos que no son guiados por el Espíritu porque tienen algo, esperan que el pastor solamente les dé: venga acá y a ver, mijo. Usted es responsable de su crecimiento. Usted no va a decir allá: Señor, yo no crecí más y no pude ser más usado por ti y no pude ver más manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida porque el pastor no predicaba muy lindo. Es una responsabilidad personal, individual. Cada uno va a presentarse ante el trono de la gracia y va a decir: ¿por qué estaba mi palabra ahí? ¿Qué precisaba? No llegó ningún profeta. Y acá está. Todas las profecías que necesitas. ¿Sabe cuántas personas me he encontrado esperando que llegue un profeta a alguien a hablarle? Cuando es Dios mismo hablando aquí. Y está bien que usted entienda que necesita alimentarse en el cuerpo de Cristo. Pero también, si usted no viene aquí, tiene que alimentarse en su casa. Y aún viniendo aquí, necesita alimentarse cada día. Los que hemos realizado algún tipo de actividad física, de competición, sabemos que hay algunas comidas que vamos a tener que privarnos. Y vamos a tener que aumentar el consumo de algunas otras comidas que generan ciertas proteínas, ciertas vitaminas en nosotros. Y a veces las comidas no nos gustan mucho, pero son comidas saludables y buenas, ¿verdad? Usted, cuando quiere crecer en su espíritu, acá tiene todo el alimento espiritual. Amén. Usted es un ser espiritual que tiene un alma y está dentro de un cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que gobierna su vida? ¿El espíritu o sus emociones y su carne? ¿Qué es lo que le domina? Cada uno sabe. Yo me enojo. Me llaman, como de cabecita de fósforo. Me llaman polvorita. Qué lindo. ¿Qué fruto del Espíritu Santo manifestamos? Ahora, si usted dice: me llamaban polvorita, pero ahora la paciencia y el amor de Dios fluye en mi vida. ¿A quién estamos alimentando? ¿El espíritu y la carne? El espíritu. Perdemos de vista, hermanos, las nociones reales de la vida del creyente. Tener el Espíritu de Dios no te hace espiritual. Es lo que haces con el Espíritu de Dios dentro de ti. Es lo que te hace espiritual. Las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, es lo que te hace espiritual. Ahora, ¿cómo yo logro crecer en mi espíritu? ¿Cómo yo logro que esto se manifieste en mi vida? Y el apóstol Pablo allí nos enseña
En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo está dando aquí algunas direcciones de deberes como cristianos, el comportamiento de los cristianos, ¿verdad? Pero antes le dice, miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo tengo que presentar al Señor mi cuerpo? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes. Pero Él no queda ahí, Él nos dice cómo hacerlo. Él sigue diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se amolden a estas personas, no se acostumbren a este mundo. No actúen como ellos. Naden contra la corriente, no se dejen llevar. En pocas palabras está diciendo todo esto. No os conforméis a este siglo. Pero no tan solo eso. No me tengo que conformar. No me tengo que amoldar. Sino que tengo que ser transformado por medio de la renovación de mi mente. Mi mente, mis pensamientos tienen que ser transformados a través de la palabra de Dios. Si yo sigo tomando decisiones basadas en mis emociones y no en la palabra de Dios, quiere decir que estoy siendo guiado por mi carne, por mi alma, pero mi espíritu. Si yo sigo hablando conforme o igual como habla este mundo, una persona que tiene a Cristo en su corazón no puede andar todo el día quejándose. No conoce la palabra de Dios entonces. Tiene que hablar bendición sobre su vida. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí realmente dicen, yo estoy entendiendo cuál está siendo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál está haciendo? ¿Qué es lo que Dios? Usted capaz que no me va a decir, no, yo quiero que Dios quiere que yo mañana haga tal cosa, que vaya por este lugar, que transite por esta ruta, que me suba al vehículo a tal hora. No. ¿Qué es el destino que Dios marcó para usted? ¿Cree usted que es el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo? ¿Sabe cuál es? Dios no lo puso aquí y lo dejó librado al azar. Dice que Él puso propósito en nosotros. Y si puso un propósito, quiere decir que puso un objetivo. Él desea que nosotros alcancemos y cumplamos algo. Ahora, cuando nosotros no somos renovados en nuestra mente, cuando no somos transformados en nuestra mente, ¿saben lo que hacemos muchas veces? Tomo la palabra de Dios y la ajusto a mi pensamiento. Cuando hay algo que ya no me sirve, ya le voy buscando la forma para llevarlo, ¿verdad?, a una interpretación que se amolda a mi forma de pensar. Y así es que hay muchos que andan buscando, pidiendo consejos pastorales, pero queriendo escuchar lo que ellos creen. Y cuando uno le nombra la palabra de Dios, dice, pero eso es una metáfora. No, eso es una metáfora. Esa es como, fíjese si cuando la palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios no te llama simplemente a querer interpretar todo lo que Él dice. Él te llama principalmente a obedecer su palabra. Y cuando comenzamos a caminar en obediencia y obedecer su palabra, ¿recuerdan a Saúl? Ve y destruye aquella ciudad.
Que no quede nada, ni animal, ni niño, ni joven, ni adulto. Y alguien le propuso, ¿y si nos llevamos algo del ganado? Porque algún beneficio, y así torcemos la palabra de Dios, desobedecemos. Diga que Dios es grande y misericordioso con nosotros. Pero tristemente caminamos en un error, en algo que es parecido a la que es la verdadera vida como cristiano, pero no es. Y frenamos la bendición de Dios para nuestra vida. Porque mientras seamos cristianos carnales, no podemos recibir las cosas grandes, mayores que Él tiene. Pablo más adelante sigue hablando de algunas actitudes como cristianos. Y les invito a que lean allí en sus hogares, que puedan estar leyendo, ¿verdad? Romanos capítulo 12, todo el capítulo 12 no tiene nada de desperdicio. Ahí tiene los deberes como cristianos. ¿Cómo debemos comportarnos? Por razones de tiempo no lo voy a leer. Pero si en tu corazón está el deseo de empezar a ser guiado por el Espíritu, si en tu corazón está el deseo de decir, yo no quiero que mis emociones me guíen. Cuando estoy pasando una mala situación, si mis emociones me están guiando, no voy a dejar a Dios obrar. Pero si yo, cuando estoy pasando una mala situación, busco ser guiado por el Espíritu de Dios, yo sé que el Espíritu me va a sacar a buen puerto. Amén. Y ahí en ese capítulo precioso que el apóstol Pablo escribe a los romanos, vemos deberes maravillosos que debemos manifestar como cristianos, ¿verdad? Algunos de ellos es la humildad, otra de ellas es el servicio. Áreas en las cuales nosotros no hemos o no se nos pone por la cabeza pretender mejorar, y es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor. Ponete de pie. Amados, pensar como espiritual no te hace espiritual. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos avanzar en nuestra vida como cristianos. Dejar nuestra mentalidad del mundo, dejarla atrás. Si seguís teniendo luchas en diferentes áreas de tu vida, porque todavía seguís teniendo la mentalidad de este mundo, te puedo asegurar que no vas a avanzar. Te vas a frustrar. Y lo que es peor, vas a querer echar la culpa a Dios porque las cosas no salen como vos querés. Buscá ser guiado por el Espíritu de Dios. Vas a ver cómo tu vida va a manifestar preciosos resultados. Preciosos resultados. Algo que me gustó que dijo el hermano Daniel cuando se iba el otro día. Dijo, en esta semana nos van a entregar el vehículo. Cuando él lo dijo, yo al otro día estaba orando, Señor, que su palabra sea una palabra profética para su vida. Esas palabras que decimos son palabras guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, va a estar difícil porque está todo comprado, la justicia es muy difícil, se lo hicieron tantas veces. Está difícil salir en la economía porque, está tan complicado. Está difícil que nuestro matrimonio mejore porque, fíjese usted, tantos problemas, un carácter tan cambiado con el otro. ¿Estamos siendo guiados por nuestras emociones? Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, nuestras palabras son otras. Amén. Nuestras actitudes son otras. Nuestras decisiones son otras. Y ahí comenzamos a ver bendición. Mientras no cambies tu actitud, no vas a ver bendición. Ahora, si vos querés ver bendición para cambiar tu actitud, te puedo asegurar que no va a pasar eso. Amén. Cambia tu actitud y vas a ver bendición para tu vida. Me gozo cuando hermanos me dicen que ven cómo Dios está obrando
poco a poco en su vida. Me llena de gozo. Amén. Y quiero pedirte en esta hora, mientras oramos, que le pidas al Señor que te dé esa sabiduría, que los sentidos espirituales se abran en ti, que realmente puedas escuchar al Espíritu Santo, que activamente te habla, que trae convicción a tu corazón, que puedas escucharlo realmente, para poder obedecerle. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ver una luz maravillosa en tu camino. Amén. Vamos a ser cristianos que reflejamos la luz de Dios. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que realmente tu Espíritu Santo se entrone en nuestras vidas, que seamos guiados por Él. Señor, entendiendo que Él habita en nosotros, Cristo está en nosotros. Queremos pedirte, Señor, también que despiertes en nosotros la pasión, el deseo de alimentar esta relación contigo, mi Dios, para que podamos caminar en lo sobrenatural, en tu presencia, en la abundancia, Señor, en el conocimiento, en la revelación. Gracias, Señor. Recibimos, Señor, toda bendición espiritual en este tiempo. Y declaramos que hoy en adelante dejamos de ser guiados por nuestras emociones, guiados por nuestra carne, y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo pedimos, Señor, y lo creemos en el precioso nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.